El libro de Urantia es una obra revelada que propone una visión asombrosamente amplia del cosmos, la vida extraterrestre y las realidades espirituales. Publicado por primera vez en 1955 y considerado por sus seguidores como la quinta revelación epocal para la humanidad, este libro presenta información detallada sobre Dios, el universo y nuestro lugar en él. A efectos de esta investigación, asumiremos que todo lo que revela el libro de Urantia es cierto, explorando sus enseñanzas sobre la vida más allá de la Tierra y las jerarquías de seres espirituales, y comparándolas con las principales religiones y corrientes filosóficas de la historia. El objetivo es ofrecer un análisis divulgativo y accesible que explique estos conceptos de forma clara. En este video, examinaremos primero qué dice el libro de Urantia sobre la vida extraterrestre y la organización del universo. Luego, describiremos los tipos de seres espirituales que, según esta revelación, habitan la creación en distintos niveles jerárquicos. Posteriormente, compararemos estas enseñanzas con doctrinas del cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, y con filosofías como el platonismo, el gnosticismo o el esoterismo, destacando semejanzas y contrastes. Finalmente, analizaremos brevemente el posible impacto de las ideas urantianas en nuestra comprensión del cosmos y de la espiritualidad. Comencemos adentrándonos en el fascinante universo vivo que nos propone el libro de Urantia. Una de las afirmaciones centrales del libro de Urantia es que no estamos solos en el universo. Lejos de ser un espacio vacío o habitado únicamente por la humanidad terrestre, el cosmos estaría rebosante de vida inteligente. De hecho, el libro describe una creación inmensa con millones de planetas habitados y una enorme variedad de seres. En palabras del libro, los alienígenas o extraterrestres existen, pero no como criaturas monstruosas o totalmente ajenas, sino como humanos como nosotros que viven en otros mundos similares al nuestro. Esta declaración amplía nuestra perspectiva. En un universo de miles de millones de galaxias y trillones de planetas, sería natural que hubiera infinidad de razas humanas habitando diversos planetas. El libro de Urantia se presenta precisamente como un compendio escrito para quienes tienen interés en la vida inteligente más allá de la Tierra y están dispuestos a expandir su conciencia cósmica. El universo descrito por el libro de Urantia tiene una estructura jerárquica y organizada en diversos niveles astronómicos y administrativos. En el centro de toda la creación se encuentra la isla eterna del paraíso, morada del Padre Universal, rodeada por un universo central llamado Habona, compuesto por 1.000 millones de mundos perfectos. Tanto el paraíso como Habona son eternos y existieron siempre junto a Dios, habitados por seres nativos de naturaleza perfecta. Más allá de este núcleo central, giran 7 enormes superuniversos en evolución, cada uno agrupando aproximadamente el equivalente a una galaxia o grupo de galaxias. Cada superuniverso se subdivide a su vez en sectores y universos locales más pequeños. Según el libro de Urantia, cada universo local contiene hasta 100 constelaciones, cada constelación agrupa hasta 1.000 sistemas planetarios, y cada sistema puede tener hasta 1.000 planetas habitados. En total, las cifras implican millones de mundos habitados en cada universo local y billones a trillones en todo el gran universo. Nuestro planeta Tierra es llamado Urantia en esta cosmología, y no es ni de lejos único. Es conocido como el planeta 606 del sistema de Satania, lo que significa que antes de la aparición de los seres humanos aquí, ya había 605 planetas en ese mismo sistema local, donde evolucionaron criaturas mortales inteligentes. El sistema de Satania pertenece a la constelación de Norlatiadec, dentro del universo local de Nevadón, que a su vez es parte del séptimo superuniverso, Orbontón. Actualmente Satania tendría 619 mundos habitados registrados, con decenas de planetas adicionales en proceso de volverse habitables en un futuro lejano. Urantia comparte pues el cosmos con innumerables vecinos habitados. De hecho, el libro incluso brinda información sobre la vida en un planeta cercano,
describiendo cómo es su sociedad y gobierno, enfatizando que el universo es vasto y amigable y está habitado por incontables criaturas como nosotros. Esta visión contrasta fuertemente con la idea de un cosmos frío y vacío. Aquí se nos presenta más bien un universo lleno de vida y propósito, en el que las civilizaciones de distintos mundos forman parte del plan divino. Además de la vida material en múltiples planetas, el libro de Urantia describe una población vastísima de seres espirituales que trabajan en distintos niveles de la creación. Estas inteligencias van desde Dios mismo en lo más alto, pasando por deidades y personalidades divinas de alto rango, hasta ángeles guardianes que interactúan muy cercanamente a los mortales. La relación entre Dios, estos seres celestiales y la humanidad conforma una jerarquía cósmica bien definida. A continuación, resumimos los principales conceptos de esta organización espiritual. En la cima está Dios, definido como el Padre universal, creador y sostenedor de todas las cosas, la primera fuente y centro de todo lo que existe. El libro de Urantia recalca que la esencia de Dios es el amor de un padre hacia sus criaturas. Presenta a la deidad en forma trinitaria: Padre, Hijo eterno y Espíritu infinito, tres personas divinas coiguales que actúan en unidad. Esta Trinidad del paraíso coexiste eternamente y forma la fuente de toda realidad. A diferencia del cristianismo tradicional, Urantia introduce además otras expresiones de la deidad, como Dios supremo, Dios último y Dios absoluto, que representan aspectos evolutivos o experienciales de la divinidad en desarrollo. Dios Padre, en asociación con el Hijo Eterno, genera a los hijos creadores, llamados Micaeles. Cada hijo creador funda y gobierna un universo local con la colaboración de un espíritu creativo local, figura femenina divina, análoga a una madre espiritual. Nuestro universo local, Nevadón, está presidido por el Hijo Creador Miguel de Nevadón, a quien identificamos con la encarnación de Jesús de Nazaret. La madre espiritual de Nevadón es el espíritu creativo del universo local, descrito como una presencia maternal coordinada con la divinidad de Jesús. Juntos, este hijo y espíritu locales engendran numerosos órdenes de criaturas celestiales y administran los asuntos de sus mundos. Por encima de los universos locales, existen gobiernos en los niveles superiores. Cada uno de los 7 superuniversos está regido por 3 ancianos de los días, poderosas personalidades de origen en la Trinidad, encargadas de la administración superuniversal. Ellos decretan, por ejemplo, los límites de 1000 mundos habitados por sistema local. Nuestro superuniverso Orbontón tiene su capital en Ubersa, sede de estos ancianos y de un vasto cuerpo administrativo. En niveles más cercanos a nosotros, el libro de Urantia enumera innumerables órdenes de seres espirituales dedicados al ministerio. Entre ellos están los serafines, o ángeles guardianes, asignados para guiar a individuos o grupos humanos, los querubines y sanobines, ayudantes angélicos, los portadores de vida, que inician la vida en los mundos, los melquisedecs, un orden de hijos divinos que funcionan como educadores y ayudantes en emergencias. Los arcángeles, mensajeros de alto nivel. Se menciona que uno de los planetas cercanos a Urantia aloja la sede de los arcángeles, y los seres intermedios, criaturas mitad físicas, mitad espirituales que residen en Urantia y actúan como custodios invisibles del planeta. Estas huestes seráficas y demás órdenes ministrantes son descritas como espíritus ministrantes que ejecutan la voluntad divina en todo rincón del universo. De particular importancia es la enseñanza de que cada ser humano con capacidad moral está habitado por un fragmento real de Dios Padre. Este fragmento de la deidad, llamado ajustador del pensamiento, mora en la mente humana a partir de aproximadamente los 4 o 5 años de edad, actuando como una guía espiritual interna. Según el libro de Urantia, Dios mismo reside en la mente de cada persona compartiendo todas sus emociones, pensamientos y experiencias, con el propósito de inspirar y guiar a la personalidad. Eso sí, este piloto divino respeta totalmente nuestro libre albedrío y solo actúa si voluntariamente buscamos su guía.
El ajustador registra todo lo valioso espiritualmente de nuestra vida y lo conserva para la próxima etapa tras la muerte. Esta idea es crucial. Implica que lo divino vive en el interior de cada individuo, algo que tiene ecos en doctrinas místicas de varias religiones, como veremos más adelante. Un concepto central del libro de Urantia es que los mortales estamos invitados a un largo viaje de ascensión espiritual tras nuestra vida terrenal. Al morir, si elegimos sobrevivir, despertamos en un siguiente nivel de existencia denominado morontial, un estado intermedio entre lo material y lo espiritual. Allí comenzamos nuestra carrera ascendente. Pasamos por una serie de mundos de entrenamiento, las llamadas mansiones celestiales, y continuamos progresando a través de cientos de esferas cada vez más espirituales. En total, se menciona que hay más de 500 etapas morontiales y más de 1.000 millones de niveles espirituales que atravesar antes de alcanzar la presencia del Padre en el paraíso. Este enorme recorrido abarca educación, servicio y crecimiento paulatino en sabiduría y carácter, bajo la tutela amorosa de diversos seres celestiales. Finalmente, un alma perfeccionada alcanzaría la meta de perfección paradisíaca y podría integrarse al cuerpo de la finalidad, una fraternidad de seres glorificados que tienen futuras misiones en el cosmos. En palabras del libro, la elevación y espiritualización de la criatura material hasta el nivel de perfección paradisíaca es el tema central de la revelación de Urantia. En conjunto, esta jerarquía de seres y etapas dibuja un panorama en el que el universo es profundamente personal y pedagógico. Dios actúa como un padre amoroso, los intermedios y ángeles como hermanos mayores y maestros, y los mortales como hijos en crecimiento, destinados a la madurez espiritual. Existe un orden y propósito en cada nivel de la realidad, todos encaminados a fomentar la evolución de las criaturas materiales hasta el nivel de perfección paradisíaca a través de la experiencia personal. Este esquema, como veremos, comparte ciertos elementos con antiguas ideas religiosas, por ejemplo, la existencia de ángeles o la noción de un viaje del alma, pero también introduce novedades radicales, como la cantidad de niveles cósmicos o la negación de doctrinas tradicionales. Pasemos ahora a comparar más directamente estas enseñanzas urantianas con las grandes religiones y filosofías de la historia. Dado que gran parte del libro de Urantia se concentra en la figura de Jesús, su cuarta sección es una detallada narración de la vida y enseñanzas de Jesús, no sorprende que muchas de sus enseñanzas dialoguen con el cristianismo. El libro se presenta a sí mismo no como una secta cristiana, sino como una nueva perspectiva que refuerza verdades tradicionales a la vez que corrige o amplía ciertas doctrinas. De hecho, afirma clarificar y expandir las enseñanzas de Jesús. Urantia comparte con el cristianismo y el judaísmo la creencia en un Dios único, personal y amoroso, reafirmando sobre todo la idea de Dios como Padre. También sostiene la realidad de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y reconoce a Jesús de Nazaret como una encarnación divina sumamente importante. Jesús es venerado en el libro de Urantia no solo como el maestro humano que conocemos, sino como la personificación mortal de Miguel de Nevadón, el Hijo creador de nuestro universo local. El libro honra profundamente la figura de Cristo, alineándose con la visión cristiana de Jesús como divino, aunque lo describe en un marco cósmico más amplio. El ideal moral del amor al prójimo, el perdón, la búsqueda de la verdad y la fe en Dios son valores ensalzados tanto por el Evangelio bíblico como por el libro de Urantia. Sin embargo, el libro de Urantia explícitamente niega varios dogmas centrales del cristianismo tradicional. Por ejemplo, rechaza la concepción virginal de María. Sostiene que Jesús tuvo un nacimiento humano normal, negando la idea de que su madre fuera virgen. También niega que la humanidad herede automáticamente la culpa por la transgresión de Adán y Eva. Urantia interpreta la historia edénica en términos de fracaso de una misión biológica, pero descarta la doctrina de una mancha de pecado transmitida a todos. Asimismo, cuestiona la teología de que la muerte de Jesús
fue un sacrificio necesario para aplacar la ira de Dios o pagar por los pecados de la humanidad. En su lugar, presenta la crucifixión como consecuencia trágica de la maldad humana, pero no como exigencia de justicia divina. La existencia del infierno eterno y el purgatorio. Urantia enseña que Dios es un Padre amoroso, que no condena a las almas a tormento eterno. Quienes rechazan definitivamente la vida espiritual simplemente dejan de existir. Doctrina de aniquilación misericordiosa. No hay un purgatorio punitivo, ya que el crecimiento ocurre en los mundos morontiales de aprendizaje en lugar de un sufrimiento expiatorio. La resurrección física de la carne, aunque sí afirma la resurrección de Jesús y de todos los seres humanos, esta ocurre en forma de nuevos cuerpos morontiales o espirituales, no mediante la reanimación del mismo cuerpo material que murió. En términos sencillos, no cree que volvamos a vivir en nuestra carne terrenal, sino en otra forma más sutil en el más allá. Estas negaciones vienen acompañadas de explicaciones alternativas. Por ejemplo, sobre la expiación, el libro señala que Dios ya perdona por amor de Padre, sin necesidad de sacrificios sangrientos. Sobre el infierno, insiste en la misericordia divina y el propósito educativo del universo. En cuanto al origen del mal, Urantia lo atribuye a desviaciones de seres espirituales, como la rebelión de Lucifer, más que a una caída innata del hombre. Notemos que en esto Urantia se acerca al pensamiento judío e islámico, donde tampoco existe la idea de pecado original ni de redención por la cruz, pero se aleja de la doctrina católica y protestante tradicional. Otro contraste es la cuestión de la autoridad religiosa. Mientras el cristianismo basa su fe en la revelación bíblica y la tradición apostólica, el libro de Urantia se presenta como una nueva revelación en sí misma, supuestamente impartida por seres celestiales en el siglo XX. Esto lo coloca fuera de las estructuras eclesiásticas. No pretende ser una rama del cristianismo, sino un marco revelatorio independiente. Por ello, aunque use terminología cristiana, reinterpreta libremente conceptos teológicos. El cristianismo tradicional enfatiza la salvación por la fe en Cristo, los sacramentos y la pertenencia a la Iglesia. El libro de Urantia, en cambio, enfatiza una fe más personal y experiencial, la relación directa del individuo con Dios a través del ajustador interior y la imitación de la fe de Jesús. No promueve ritos sacramentales específicos. La religión pura, según Urantia, es vivir como hijos de Dios y hermanos entre nosotros, más que adherirse a rituales o dogmas externos. Podemos decir que es una espiritualidad más interiorista y universalista. Esta perspectiva tiene puntos de contacto con el mensaje original de Jesús, tal como lo entienden muchas denominaciones, pero difiere de las estructuras formales que el cristianismo instituyó históricamente. Vale la pena mencionar que el libro de Urantia ve al judaísmo como una religión fundamental por introducir el monoteísmo ético, aunque considera que los judíos de la época de Jesús tenían conceptos limitados que él vino a expandir. Sobre el Islam, el libro ofrece relativamente pocos comentarios. Recordemos que la revelación se compiló antes de que el Islam fuera tan influyente globalmente, pero reconoce sus méritos y deficiencias. En un análisis, señala que la fortaleza del Islam ha sido su clara presentación de Alá como la única deidad. Su debilidad, la asociación de la fuerza militar con su difusión, junto con su degradación de la mujer. Aún así, el Islam se valora por haber mantenido intacta la idea de un Dios único universal, compartiendo la fe en el Padre de todos que Urantia también proclama. En este sentido, Urantia concordaría con el judaísmo y el Islam en el monoteísmo estricto, pero diverge en no apoyar la literalidad legalista de algunos preceptos. En resumen, con respecto a las religiones abrahámicas, el libro de Urantia se presenta como su continuación y corrección. Honra la idea central de un Dios amoroso y muchas enseñanzas morales, pero rechaza interpretaciones consideradas anticuadas o derivadas de la superstición. Para un cristiano tradicional, algunas de estas correcciones urantianas podrían sonar heréticas. Negar la Virgen o la redención es muy significativo, mientras que otras suenan familiares: amor al prójimo, Dios Padre, valor de la fe.
Por eso algunos críticos han tildado al libro de gnóstico o neognóstico, ya que, similar a ciertos textos gnósticos antiguos, ofrece un relato alternativo de Jesús y del cosmos que compite con la ortodoxia establecida. Esto nos lleva a examinar las comparaciones con corrientes filosóficas y esotéricas como el gnosticismo mismo y el platonismo. Las religiones orientales presentan visiones del universo muy distintas al monoteísmo occidental, y resulta esclarecedor ver dónde coinciden o divergen respecto a Urantia. El hinduismo es politeísta en su expresión popular, con múltiples dioses y avatares que representan aspectos de una realidad última, Brahman. El libro de Urantia, en cambio, insiste en un solo dios personal y descarta la adoración de deidades menores. En sus documentos se narra cómo, hace milenios, maestros asociados a Melquisedec intentaron inculcar el monoteísmo en la India, pero este fue eventualmente absorbido por el hinduismo que proveía deidades menores para satisfacer los anhelos de los mortales. Urantia ve la proliferación de dioses en el hinduismo como parte de la evolución humana en busca de lo divino, pero considera esa etapa superada por las revelaciones monoteístas. Eso sí, reconoce que no hay sino un Dios, el Padre Infinito, tal como incluso lo insinúan algunos versos de los Vedas. Quizá la diferencia más marcada está en la creencia en la reencarnación. El hinduismo y el budismo consideran que las almas vuelven a nacer repetidamente en distintos cuerpos, atravesando un ciclo de samsara condicionado por el karma hasta lograr la liberación, moksha o nirvana. El libro de Urantia niega rotundamente la reencarnación. Afirma que esta idea fue un error de interpretación. Los antiguos habrían malentendido la verdad de las sucesivas vidas en esferas morontiales, celestiales, creyendo que se trataba de renacimientos en este mismo mundo. En realidad, dice Urantia, el plan divino nunca implica volver atrás a la vida material terrenal, sino resucitar adelante en un nuevo mundo para continuar la progresión espiritual. De hecho, cataloga la doctrina de la transmigración de las almas como una creencia contaminadora que degradó el naciente monoteísmo en la India antigua. Esta postura lo coloca en oposición frontal con las religiones dármicas. Para un hindú o budista devoto, la perspectiva urantiana de una sola vida física seguida de un progreso ascendente en otros planos es extraña, pues ellos esperan múltiples existencias acá mismo. Urantia argumenta que nuestra única vida terrenal es suficiente como etapa inicial, y luego el alma continúa, pero no regresa. Por otro lado, es interesante notar un paralelo. La creencia hindú en el Atman, la chispa divina en el interior de cada persona que en última instancia es uno con Brahman, tiene cierta semejanza con el concepto del ajustador del pensamiento, el fragmento de Dios dentro nuestro. Urantia enseña que ese fragmento es literalmente una porción de la deidad residente en nosotros, lo cual recuerda la idea de que Dios habita en el corazón del ser, un pensamiento presente en el misticismo hindú y también en corrientes del yoga devocional. La diferencia es que en Urantia ese fragmento es prepersonal y nos guía hacia Dios, pero no somos Dios en nuestra esencia, evita el panteísmo. El Atman hindú podría interpretarse como el ajustador urantiano, aunque Urantia nunca valida la fusión completa del alma con un todo impersonal, sino la unión de la personalidad humana con ese fragmento para lograr una identidad final que sigue siendo individual y al mismo tiempo divinizada. El budismo original es notable por ser no teísta. Buda no hablaba de Dios, sino de un estado de iluminación. El libro de Urantia hace una valoración positiva del budismo primitivo, llamándolo una de las mejores religiones sin Dios que han surgido, aunque señala que eventualmente el budismo evolucionado incorporó cierto concepto de lo divino. Urantia considera que una religión sin un Dios personal es al final contradictoria, pero respeta la alta ética y la búsqueda sincera de la verdad que el budismo propone. De hecho, muchos principios budistas, como la necesidad de purificar la mente, practicar la compasión, desapegarse de los vicios,
encajan bien con la pedagogía urantiana del alma. Sin embargo, la gran diferencia es que Urantia introduce explícitamente la figura de Dios Padre y un destino personal eterno, cosas que el budismo tradicional no contempla. El nirvana budista es más bien la extinción del yo individual en la realidad última. Urantia reemplaza esa meta impersonal con la meta de la personalidad de alcanzar a Dios y servir para siempre, lo cual es incompatible con la idea budista de que toda individualidad es ilusoria. En el hinduismo existe la creencia en los avatares, encarnaciones divinas que descienden para guiar a la humanidad, como Krishna, Rama, etc. Curiosamente, Urantia presenta un esquema de revelaciones epocales periódicas, donde seres divinos vienen a la Tierra con propósitos específicos. Enumera, por ejemplo, la llegada de un príncipe planetario, hace 500.000 años, la misión biológica de Adán y Eva, hace aproximadamente 37.000 años, la aparición de Melquisedec en Palestina, hace aproximadamente 2.500 años, y la encarnación de Jesús, Miguel, hace 2.000 años, hasta la actual quinta revelación que sería el propio libro de Urantia. Este patrón tiene cierta analogía con la idea de avatares, figuras divinas que periódicamente entregan nueva verdad. La diferencia es que en Urantia, estas figuras no son múltiples dioses, sino servidores del único Dios Padre, y su propósito es progresivo. Cada revelación construye sobre la anterior. No obstante, un hindú podría ver a Jesús Miguel descrito en Urantia como un avatar de la deidad, conceptualmente hablando, que vino a iluminar a la humanidad y cuyo mensaje se alinea con la noción de descensos divinos por compasión. El libro de Urantia clarifica que Jesús fue la encarnación del Creador de este universo local, no una manifestación entre muchas de una deidad polimorfa, lo cual se enmarca mejor en la teología cristiana que en la hindú. En síntesis, con las religiones orientales, el libro de Urantia converge en algunos valores éticos y místicos: la presencia divina interior, la compasión, la hermandad humana, pero diverge en las doctrinas centrales de ciclo de vidas y naturaleza de lo divino. Para el creyente oriental, Urantia ofrece un Dios personal y un destino individual eterno, en vez de la disolución o la fusión impersonal, y propone un camino de progreso espiritual continuo, en lugar de un retorno constante a la tierra. Aún así, Urantia reconoce la nobleza de religiones como el budismo y extrae de ellas lo que considera su esencia verdadera, integrándola en un panorama monoteísta más amplio. El libro de Urantia, aunque es ante todo una obra religiosa, también se conecta con tradiciones filosóficas antiguas y corrientes esotéricas modernas. Veamos cómo se relaciona con algunas de ellas. La filosofía de Platón planteaba que detrás del mundo material cambiante existen realidades ideales perfectas, las formas, y que el alma humana puede ascender del mundo sensible al mundo inteligible contemplando dichas realidades. En cierta forma, Urantia ofrece un paralelo. Describe un mundo central perfecto, Habona, coeterno con Dios, que podría asemejarse al reino de las formas platónico, un nivel de perfección absoluta que sirve de modelo para los universos evolutivos. Además, la trayectoria ascendente del alma desde las esferas materiales hacia niveles cada vez más elevados de realidad recuerda al mito de la caverna platónico, donde el alma sale de la sombra hacia la luz. Urantia afirma explícitamente que lo material evoluciona hacia lo espiritual y que el intelecto debe graduarse hacia la comprensión de la verdad, la belleza y la bondad, trinidades de valores que Platón también exaltaba. Por otro lado, Platón imaginó un demiurgo, un artesano divino, que ordena el cosmos. En Urantia podríamos identificar al Hijo Creador, Miguel, como esa mente organizadora que forma los mundos siguiendo el plan divino. No obstante, Platón no tenía la noción de un Dios personal, Padre amoroso, algo que Urantia enfatiza. Se podría decir que Urantia espiritualiza las intuiciones de Platón. Lo que para Platón eran ideas abstractas, para Urantia son realidades vivas. Habona es un universo real con mundos y seres, no solo abstracciones. Y donde Platón veía reminiscencia de formas, Urantia habla de la guía interior del ajustador.
pero ambos apuntan a que hay una verdad superior a descubrir más allá de las apariencias. El gnosticismo fue un conjunto de creencias de los primeros siglos de la era cristiana, consideradas heréticas por la Iglesia, que proponían un cosmos jerárquico con múltiples eones o niveles celestiales y un conocimiento secreto, gnosis, para que el alma pudiera ascender de este mundo material inferior, visto casi como una prisión, hacia la plenitud espiritual. Sorprendentemente, varias ideas gnósticas se asemejan a las revelaciones de Urantia. Los antiguos gnósticos describían que nuestro mundo fue creado por un ser secundario engañoso y que la humanidad está atrapada en el plano más bajo, lejos del Dios verdadero, pero que llevamos una chispa divina dentro que puede despertarnos. Urantia también habla de que nuestro planeta ha estado relativamente aislado debido a la rebelión de un administrador, el príncipe planetario Caligastia y su superior Lucifer, lo que recuerda vagamente al mito gnóstico del demiurgo rebelde. Además, Urantia enseña que efectivamente el ser humano tiene dentro de sí un fragmento de Dios, la chispa divina, y que debemos ascender por niveles de la creación de vuelta al abrazo de Dios. La estructura cosmológica gnóstica concuerda con la cosmología ascendente urantiana, con un universo multinivel donde nuestro mundo es el más bajo y denso. También ambos enfatizan que el conocimiento espiritual interno, gnosis o iluminación por el ajustador, es clave para la salvación, más que los rituales externos. Sin embargo, existen diferencias cruciales. Los gnósticos veían la materia como intrínsecamente mala o ilusoria, mientras que Urantia considera la materia y la evolución como parte del plan bueno de Dios. No demoniza la creación material, aunque reconozca que nuestro mundo está retardado por la rebelión. Asimismo, los gnósticos tenían docenas de eones y dioses intermedios caprichosos. Urantia presenta una jerarquía ordenada de servidores divinos leales a un solo Dios. Aún así, la afinidad es tal que algunos cristianos fundamentalistas hoy han acusado al libro de Urantia de propagar una teosofía gnóstica moderna. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, surgieron movimientos esotéricos occidentales, como la teosofía de Elena Blavatsky, las enseñanzas rosacruces, antroposofía, etc., que también proponían una cosmovisión espiritual amplia, con maestros ascendidos, múltiples planos de existencia, ciclos cósmicos y síntesis de religiones. El libro de Urantia comparte con estas corrientes el afán de integrar ciencia, filosofía y religión en una gran historia del universo. Por ejemplo, la teosofía enseñaba sobre cadenas de mundos, jerarquías de seres espirituales administrando planetas, y un proceso de perfeccionamiento a través de reencarnaciones y planos astrales. Urantia igualmente habla de jerarquías y planetas evolutivos y de un recorrido de aprendizaje por planos morontiales. Sin embargo, difiere notablemente en la reencarnación, que Urantia niega, como ya explicamos, frente a la teosofía que la afirma, y en su fuente de autoridad, Urantia se dice revelado por personalidades celestiales identificadas, mientras que las corrientes New Age a veces se basan en canalizaciones más difusas o mezclas eclécticas. También Urantia no promueve prácticas ocultistas ni desarrollo de poderes psíquicos, a diferencia de algunas ramas esotéricas. Se enfoca más en la transformación ética y espiritual personal. Aún así, muchos han catalogado al libro de Urantia dentro de la literatura de la nueva era debido a su temática de conciencia cósmica, contacto con seres superiores y reinterpretación de figuras religiosas universales. La teosofía hablaba de la hermandad blanca de maestros. Urantia tiene la administración celestial con Melquisedecs, arcángeles, etc. La Rosacruz postulaba planos sucesivos tras la muerte. Urantia describe los mundos de mansión. Estas correspondencias indican que el libro de Urantia está en diálogo con esa tradición esotérica, aunque sus autores, según la creencia urantiana, serían precisamente seres de esos planos explicando, de primera mano, cómo es la realidad, más que humanos especulando. Por último, cabría mencionar que Urantia
se opone frontalmente a visiones materialistas o escépticas que niegan la espiritualidad. Al igual que Platón, sostiene que la realidad última es de carácter espiritual y que las verdades morales tienen objetividad. Para la mentalidad cientificista contemporánea, muchas afirmaciones de Urantia suenan fantásticas o indemostrables. Sin embargo, la obra intenta ser conciliadora con la ciencia en ciertos aspectos. Acepta la evolución biológica. Habla del surgimiento de la vida en Urantia hace 550 millones de años y de la evolución del hombre a partir de primates superiores, en línea con la paleontología. Y reconoce la enormidad del universo, galaxias, etc., tal como la astronomía observa. Donde diverge es en afirmar que hay un plan intencionado detrás de la evolución y que existe una mente divina orientando el proceso, algo que el materialismo niega. En filosofía, esto la alinea con visiones teleológicas o idealistas del cosmos, más cercanas a Platón, Leibniz o Teilhard de Chardin, que a un Nietzsche o un Sartre existencialista. Las revelaciones del libro de Urantia nos invitan a repensar nuestro lugar en la realidad. Asumiendo que su información es cierta, ¿qué impacto tendría esta visión? En primer lugar, la humanidad dejaría de verse sola o excepcional en el universo para comprenderse como parte de una gigantesca familia cósmica. Esto podría infundir un sentido de humildad, pero también de esperanza. No somos un accidente insignificante, sino hijos de un Dios amoroso en un universo poblado de hermanos, sean terrestres o extraterrestres. La idea de que el universo rebosa de vida y está administrado por seres benévolos subordina el temor a lo desconocido con una confianza en que existe un orden amigable en la creación. En segundo lugar, las enseñanzas urantianas unifican conocimiento espiritual de Oriente y Occidente bajo una misma narrativa. Si fueran aceptadas, podrían servir de puente entre religiones. Por ejemplo, un cristiano y un hindú podrían encontrar terreno común, entendiendo que ambos buscan al mismo Dios Padre a través de diferentes aproximaciones culturales. Un científico evolucionista y una persona de fe podrían verse ambos correctos. La evolución biológica y la guía divina pueden coexistir. El libro de Urantia proporciona explicaciones que concilian aspectos de muchas tradiciones en un marco coherente. Esto podría fomentar el diálogo interreligioso. Urantia reconoce la parte de verdad en cada fe, monoteísmo ético judío, misericordia y amor cristiano, entrega a Dios en el Islam, introspección moral budista, conciencia divina interior hindú, etc., y sugiere que todas son capítulos de una revelación más grande en desarrollo. Como dice uno de sus documentos, el Padre Infinito ha estado en todas estas tradiciones de diversas maneras. En tercer lugar, la idea de un camino evolutivo eterno para el alma puede tener un profundo efecto en la ética y la motivación humana. Saber que contamos con la presencia de Dios dentro, el ajustador, y un destino glorioso que alcanzar, podría inspirar a las personas a esforzarse en su crecimiento espiritual aquí y ahora. Cada decisión moral adquiere importancia cósmica, porque es un paso en nuestro largo ascenso. Al mismo tiempo, se elimina el miedo a la muerte como final o como juicio absoluto en cielo, infierno, reemplazándolo por una continuidad educativa. La muerte sería una graduación a la siguiente clase del universo. Esta perspectiva puede infundir un sentido de responsabilidad personal, ya que de nuestras elecciones depende nuestro progreso. No hay atajos mágicos, pero también de alivio. Los errores pueden superarse con el tiempo. El universo es pedagógico. Por supuesto, no podemos ignorar que las afirmaciones del libro de Urantia desafían muchos paradigmas establecidos. Para las religiones tradicionales, acepta algunas creencias pero corrige otras, de forma que sería difícil de asumir institucionalmente. Por ejemplo, la Iglesia difícilmente renunciaría a la doctrina de la redención tal como la entiende. Para la ciencia, aporta detalles no verificables, vida en otros planetas, historia no registrada, etc., que requieren un acto de fe. Por ello,
Hasta ahora el impacto de Urantia ha sido limitado a círculos de lectores y grupos de estudio. Sin embargo, su influencia se aprecia en individuos que encuentran en sus páginas una síntesis satisfactoria entre fe y razón, entre misticismo y racionalidad. En el ámbito de la cultura popular, ideas similares, una gran comunidad galáctica, seres superiores guiando a la humanidad, etc., han sido exploradas en novelas, series y movimientos New Age. El libro de Urantia destaca por la riqueza de sus detalles y por su tono revelatorio autoritativo. Ya sea que se le considere una verdad revelada o una elaborada ficción teológica, lo cierto es que ofrece un marco narrativo poderoso para reflexionar sobre preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hacia dónde vamos tras la muerte? En este video ensayo hemos asumido la óptica interna de Urantia, que sus respuestas a esas preguntas son ciertas, y las hemos confrontado con las respuestas de otras religiones y filosofías. Hemos visto puntos de convergencia, como ese anhelo común de conexión con lo divino, y puntos de divergencia, como la unicidad de la vida terrenal frente a la idea reencarnacionista. Cada tradición evaluada aporta una pieza al mosaico. Urantia intenta reunirlas en un panorama completo, afirmando que la revelación y la razón humanas son progresivas. En conclusión, el libro de Urantia presenta un universo lleno de vida extraterrestre, humana, y seres espirituales trabajando en armonía bajo la paternidad de Dios. Contrasta con las religiones principales al rechazar dogmas específicos, pero a la vez busca ennoblecer su visión de Dios y del destino humano. Y aunque sus enseñanzas resuenan con antiguas filosofías, platonismo, gnosticismo y con corrientes esotéricas modernas, también corrigen y aportan originalidad sobre ellas. Para la audiencia de Guía Urantia, familiarizada quizás con estas revelaciones, este ensayo sirve como una recapitulación estructurada y comparativa, un punto de partida para profundizar en cómo las ideas de Urantia encajan en el gran rompecabezas de la espiritualidad mundial. Si las revelaciones del libro de Urantia son ciertas, entonces la humanidad terrestre apenas está empezando a despertar a una realidad mucho más vasta y maravillosa de lo que jamás ha soñado, en la que no hay más que un Dios, el Padre Infinito, y todos somos sus hijos destinados a la luz.